El rescate por Fabián Álvarez Equini. Los rayos del sol pasaban diáfanos a través de las cortinas viejas de mi cuarto de la infancia y me hicieron despertar. Como de costumbre, lo primero que hice fue ponerme los gruesos lentes de marco dorado y mirar mi celular. Las notificaciones de todas las redes sociales eran las de siempre. Pibes de todos lados de América Latina comentando todo lo que había subido en Facebook y Twitter y unos menos en Instagram. Nada interesante excepto cuando abrí los mensajes directos de Instagram y estaba el suyo. Santiago me había escrito para que nos viéramos y en la fría Montevideo, a pesar del coronavirus, podía salir. Rápidamente me vestí, me peiné y aún más veloz salí de mi casa y me fui a la ciudad donde él ahora vivía, a menos de una hora de la capital uruguaya. La historia de Santiago y mía tiene más años de los que quisiera admitir porque no siempre él estuvo tan lejos de mí. Cuando yo era un adolescente y él apenas un niño grande ya me miraba, aunque yo nunca lo noté, hasta que me empezó a escribir por redes sociales, siendo él ya algo mayor y yo ya un universitario. Sin saber que era mi vecinito el que me llamaba la atención, aunque ya en aquel entonces aparecía y desaparecía, dejándome perplejo. Esta vez me escribió él, diciendo que quería verme y con toda nuestra historia eso significaba que yo estaba dispuesto a tomarme el ómnibus en plena pandemia, ignorando mi condición de riesgo como paciente seropositivo. Santiago hacía que yo ignorase cualquier cosa y estuviera dispuesto a todo por él, porque aunque él no lo sepa, me rescató en mi peor momento y siempre que lo miro me saca una sonrisa infinita. Lo que no me puede dar es sentido de la ubicación, y al llegar a Pando en el ocaso, con la oscuridad no podía encontrar mi camino hacia él, y eso comenzó a impacientarlo, aunque finalmente llegué a él, habiendo caminado en círculos y dado vueltas en el centro de aquella ciudad minúscula. Al mirarlo no lo vi. Irritable, sin el brillo pícaro en su mirada y agitado, él no era el vecino que hacía 2 años me había enamorado. 2 años atrás, después de años de mensajes por redes sociales, en perfiles que iban y venían, que así como aparecían se perdían, nos empezamos a ver. Yo siempre había sido un estudiante destacado e inteligente, absolutamente exigente con mi trabajo y mi rutina, y él vino a mí como una bocanada de aire fresco. Sencillo y predispuesto a caminar y perderse por las calles del parque del barrio, armando siempre un porro de marihuana, que nos sacaron más de una carcajada, llegaba a mi puerta sin pedir permiso y haciéndome salir a jugar como si de repente volviera a ser un niño, aunque él sabía, en mi mirada siempre había un amor perdido. Las noches y los días de 2018 se repetían cada vez con más frecuencia, pero yo no podía olvidar el beso que me había robado atrevidamente el año anterior, en el cual no era su amigo sino el hombre que él deseaba. Él me deseaba y yo lo sentía, pero no se lo admitía a sí mismo y mucho menos a mí. Con noches sin dormir y mañanas en las que me costaba levantarme y en las que pensaba en su semblante de hombrecito bueno, dueño de una bandida picardía, cada vez que jugábamos a las cartas, sentados en mi cama y en la que, incluso ganando, no podía realmente ganármelo a él y a sus besos, nos fuimos conociendo y siendo amigos, de esos que se cambian la vida mientras no nos dábamos cuenta de que el tiempo pasaba. Al principio, con la excusa de pasarme el humo de la marihuana, sus labios se posaban en los míos abiertos y ese humo que todo lo pone confuso me embriagaba a mí y a mi deseo. Muchas de las noches, a pesar del esfuerzo que hacía para no desearlo, sus abrazos apretados me desarmaban cualquier estrategia y simplemente le imploraba con la mirada y las palabras que me besaba. Y a veces lo hacía. Con el tiempo, él hizo firme su deseo de ser solo mi amigo y yo, como me había acostumbrado a tenerlo conmigo, prefería conservar su risa a perderme a mi cómplice por completo, y le entregué mi corazón como al más estrecho de mis compañeros, recorriendo la ciudad, comiendo comida chatarra y jugando a juegos de mesa, como no lo había hecho cuando era un adolescente obsesionado por aprenderlo todo, sin darme cuenta de que no estaba aprendiendo lo que me hacía feliz. Él me hacía feliz. Al ser mi amigo, Santiago me contaba sus conquistas y yo ardía por dentro. En el fondo creo que él lo hacía a propósito, siempre explorando cuánto podía aguantar sin que mis ojos le suplicaran clemencia. Finalmente otro flaco me invitó a salir y acepté. Decidí contárselo porque ¿para qué sirven los amigos si no pueden armarte un cigarrillo de marihuana y alentarte en que tu cita va a salir bien? Esa noche le pedí que viniera a casa y cuando estaba listo para salir empezó a hablar, vociferar y reclamar lo que no le correspondía, y en el medio de esa escena de celos insostenible le di un beso sin miedo y empecé a reírme y decirle que yo me sentía suyo para cuando decidiera armarse de valor e intentarlo. Y durante un mes lo intentamos y nos compartimos. Me reveló que era VIH positivo y
que en su primera relación sexual consensuada con otro chico, a sabiendas de su diagnóstico, le insistió a ese nene de 14 a tener sexo sin protección y mi Santi aceptó. Los demonios de ese chico lo consumieron y se quitó la vida, pero eso no quita que a él le cambió la suya. A mi Santiago, que, con la carita iluminada por el resplandor de la mañana, me confesó con una vergüenza que más tarde llegaría a conocer su estado seropositivo, con lo que pensaba que yo lo amaría menos, pero en mi corazón solo cabía amor y esa mañana lo llené tanto de afecto que andaba sonrojado cuando íbamos por esas calles entrelazados de la mano. Finalmente huyó de mí y quedé roto como una promesa, porque al dejarme para refugiarse en sus miedos a amar fue cruel, pero no por mucho. Al tiempo decidí volverle a hablar a sabiendas de que todos mis amigos me pedían que tuviese algo de dignidad, que a veces las acciones hablan más que las palabras y una driática de argumentos que, con la mejor intención, le pedían a mi corazón que le pusiera una muralla. Ellos no sabían lo que me pasaba. Ellos nunca podrían tampoco saber que después de haber salido del closet ya no estaba dispuesto a ponerle murallas a nada de lo que sintiese. Estar seguro es venderse el alma en cuotas y yo quiero vivir y amar de forma valiente. Y con esa valentía fui a ese minúsculo y sucio almacén donde él trabajaba y le conté lo que me pasaba. Años de no amarme, de drogas duras y de sexo sin protección me habían entregado a mí otro diagnóstico positivo. Y aunque Santiago no amara de forma valiente, sí podía entenderme y darme uno de esos abrazos que hacen que uno sienta que todo va a estar bien. Esos abrazos y esos encuentros fueron y vinieron durante 2018 y 2019, aunque nuestra amistad y el amor que nos teníamos no lograban encontrar una forma de tenernos el uno al otro de forma más permanente en nuestras vidas. Había demasiado ruido en la cabeza de ambos. Por eso me sorprendió su mensaje 2 años después de empezada nuestra amistad, pidiéndome que lo fuese a ver y al tenerlo enfrente no lo veía. No veía a mi Santiago, pero sin embargo seguí a su fantasma a la morada donde habitaba. Al llegar me encontré con otro escenario al que él y la vida en general me tienen acostumbrado. Lugares donde hay gente que nada tiene que ver conmigo y entre las que rápidamente me tengo que adaptar y encontrar mi sitio. Desde hacía ya meses, mi Santiago habitaba lejos de su casa paternal y también de la maternal. Allí había encontrado amor a medias porque nadie le enseñan a ser padre de un cuerpo disidente y seropositivo. A nadie le enseñan a ser padre y con amor mal expresado, pobremente demostrado, no alcanza para crecer. Ese lugar donde había terminado parando era la peor de mis pesadillas. Yo había sido criado como un joven instruido y correcto que sabía un poco de cualquier tema de cultura general y que hablaba varios idiomas. No hablaba el de aquel lugar de traficantes de droga y vendedores de armas, pero siempre podía apelar a mi amabilidad y a mi sonrisa y a que todo mi amor me hicieran sacar recursos de donde fuera para llevármelo con. Sin embargo, mi Santiago se hallaba apagado, su luz no estaba y apenas me miraba. Las horas pasaban y yo hablaba lo que podía con esa gente, queriendo quedarme un rato a solas con él para ver si podía, con la última de mis fuerzas, darle sentido de posibilidad de ser de veras feliz y no simplemente entumecido por la cocaína. Sin duda los dos habíamos llegado a 2020 cada vez más apagados por ese polvo blanco. Siempre es bueno volverte a ver, me dijo, y las lágrimas empezaron a correr por su mejilla tan intensamente que el improvisado pañuelo que eran la yema de mis dedos no las podían secar. Allí me di cuenta de que todo lo que había dicho a lo largo de las horas habían hecho efecto. Santiago se había dado cuenta de que su mejor opción era irse conmigo, y así lo hicimos. Él me había rescatado a mí y yo, tras muchos obstáculos y varios años, había podido devolverle el favor.